En realidad la creación de una unidad específica para apropiación era un reclamo, un pedido de abuelas, ya que ya llevaba un tiempo. Eh, Hasta el 2012 había quedado en realidad subsumido dentro de la agenda de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento, bueno, que ahora se llama Proculesa, Procuraduría contra los Crímenes de la Humanidad. Eh, o sea, había un grupo de trabajo, un grupo de compañeros que trabajaban en el tema específicamente de apropiación. Y, y bueno, y de hecho, entre las cosas que se estaban haciendo en la unidad era la elaboración de un protocolo de investigación de casos de apropiación. Eh, pero bueno, con el cambio de gestión, cuando asumió la procuradora Gil Carbó, recibió el planteo por parte de abuelas y bueno, ella fue receptiva a este pedido, así que decidió crear una unidad específica. Eh, para mí era una necesidad, porque si bien forma parte digamos, de las prácticas del terrorismo de Estado, digamos, tiene particularidades que hacen que el abordaje sea muy diferente a otro tipo de delitos. Desde el punto de vista de la investigación, de lo que uno busca y, y, y bueno, y de las medidas de prueba que hay que hacer. O sea, acá tenemos que hacer medidas de ADN con personas vivas, o sea, y lograr que el sistema judicial bueno, encare esto, porque, digamos, aún por eso, aunque forma parte del terrorismo de Estado, es muy diferente el abordaje. Entonces, primero se aprobó el protocolo, paso 2, ahí nomás, se creó la unidad especializada. Los objetivos que nos fijamos con la creación de la unidad fue, por un lado, acelerar los tiempos. Abuela de Plaza Mayo había estudiado, y de hecho su planteo se basaba en esto, en que las denuncias de Abuelas de Plaza Mayo ante el sistema judicial tardaban aproximadamente 2 años desde que se hacía la denuncia hasta que se llegaba al ADN. Y estamos hablando de causas donde abuelas es querellante, porque después hay otras causas donde por ahí abuelas no tienen sus abogados, porque son en alguna provincia que no tiene representación o no tiene sede de abuelas, y donde por ahí el tiempo es peor, o sea, era más largo. Entonces un primer objetivo era, bueno, acortar esos tiempos, porque la investigación que hay que hacer para llegar al ADN no es tan complicada y no se justifican 2 años de demora. En segundo lugar, era bueno intentar que las audiencias de convocatoria a los jóvenes respecto a los que había sospechas, bueno, de alguna manera se organizaran, se dictaran consejos o reglas para llevarlas a cabo, porque es una audiencia difícil y, y yo creo, esta es una hipótesis mía, pero me arriesgo a que tiene su cuota de certeza. Creo que algunos funcionarios judiciales postergaban la medida para no afrontar algo que es difícil. No es que no hubiera un estándar de prueba ya necesario para convocar a una persona respecto a la cual había dudas, sino que, bueno, tengo que llamar a una persona, decirle que se sospecha sobre su identidad, cómo lo hago, cómo le digo. Entonces, digamos, me parece que hay la aparición de un protocolo, porque el protocolo tiene un capítulo sobre esto, más la creación de algunas instancias de asistencia a los funcionarios judiciales, bueno, hizo que los funcionarios se empezaran a sentir un poquito más seguros, menos solos también. Y bueno, si bien es una audiencia que tiene su complejidad y bueno, y es trascendente para un funcionario también, no es fácil llamar a alguien y decirle esto, bueno, hoy hay herramientas, hay una práctica, se le empezó un poco a perder el miedo también a esto. Y eso también sirvió para agilizar. Y bueno, después otro objetivo que es muy ambicioso, donde bueno, qué sé yo, es un camino, ¿no? Sin ningún resultado cierto. Es bueno, es intentar hacer una búsqueda proactiva desde el Ministerio Público. Porque en general, salvo algunas excepciones, que hubo algunas investigaciones que se intentaron hacer, en general el sistema judicial lo que viene haciendo es, bueno, tramitando denuncias que llegan, la mayor parte de las veces de abuelas, o de CONADI, o de particulares, y bueno, tramitando estos casos, más rápido o menos rápido, pero un caso que llegó al sistema judicial desde afuera. Y, y bueno, la idea es poder investigar delitos, o sea, en realidad tenemos delitos que ya sabemos que existen,
o tenemos hipótesis firmes de que se cometieron y son delitos sin esclarecer. Entonces tampoco desde el Estado podemos quedarnos esperando a que alguien venga a denunciarnos que tal persona quizás es una de las que faltan, ¿no? Entonces, bueno, y desde el principio, bueno, como fue un objetivo, también yo tuve la suerte de que cuando propuse crear un equipo de investigación, la procuradora me apoyó en esto y bueno, hoy tenemos 5 investigadores trabajando acá que vienen de experiencias de investigación. No son abogados que investigan, que también hay, sino son investigadores de profesión y con mucha experiencia, ¿no? Alguna gente que estuvo en el equipo de antropología forense o que estuvo en abuelas incluso. Pero bueno, también sabemos que lo máximo que podemos hacer es definir una metodología de trabajo e intentar buscar. Después no podemos estar seguros de encontrar algo. Entonces, también este trabajo tiene eso. Es una carrera de fracasos. Porque bueno, por cada nieto que se encuentra hay un montón de investigaciones que quedan en el camino. Y bueno, ahí bueno, Estela, una vez que vino a hablar con nosotros a la procuración, con todo el grupo, les dijo, nosotros somos expertas en fracasos. Así que no se pongan mal porque esto no es así, no que encontrar enseguida, ¿no? Y son investigaciones que las hacemos en una etapa que se llama investigación preliminar, que después concluye en una denuncia ante un juez. Pero bueno, en esos poquitos meses que nos tomamos para hacer esa investigación preliminar, realmente estamos tratando de conseguir la mayor cantidad de pruebas posibles para que después el juzgado o la fiscalía que recibe esto tenga menos que hacer. Y de hecho muchas veces van con denuncias, las denuncias van con pedido de ADN y los juzgados y fiscales que reciben el caso les parece que ya está completa la investigación. Entonces, eso está bueno porque también nos permitió bajar mucho los tiempos. Pensando en los 2 años que había dicho abuelas, hoy en día nosotros tenemos un promedio más o menos nacional de 5 meses y te diría en Capital Federal, creo que es la jurisdicción que más rápido está trabajando. En 3 meses. En 3 meses hecha la denuncia ya está convocada la audiencia. Hoy no es un tema la demora. En lo que estamos más preocupados es, bueno, cómo hacer que la audiencia sea mejor, la convocatoria de las personas más eficaz, más contenedora, que se les explique bien, cómo se les notifica el resultado, incluso si es negativo, ¿no? Porque bueno, también muchas veces no se entiende del todo que una respuesta negativa también es muy importante para una persona, no se lo puedes decir así nomás como... Entonces, bueno.